Hace 3 semanas, cubrimos la ola de calor en México. Dijimos que no había terminado. Teníamos razón. La segunda ola llegó, y es más peligrosa, no porque haga más calor, sino porque llega sobre un sistema que ya no tiene margen. Suelos secos, presas bajas, gente que no se recuperó. Los especialistas tienen un nombre para lo que pasa cuando el calor golpea un sistema así. Lo llaman cascada. Calor que seca el suelo. Suelo que amplifica el calor. Calor que agota el agua. Agua que falta para los cultivos. Y cuando lleguen las lluvias, inundaciones. Porque el suelo ya no puede absorber nada. No es una ola de calor, es una cadena. Esta noche la recorremos. Dale like, suscríbete. Vamos. Para entender por qué la segunda ola es más peligrosa que la primera, primero tienes que entender lo que la primera dejó atrás. Y lo que dejó atrás no se ve fácilmente en las noticias, porque no tiene imágenes dramáticas. Está en el suelo, en las presas, en los cuerpos de las personas y en los números de los sistemas de salud. Empecemos con el suelo. Cuando una región sufre 2 semanas de calor extremo sin lluvia significativa, el suelo no solo pierde humedad superficial, pierde humedad a profundidades que afectan directamente la capacidad de las plantas y de los ecosistemas de sobrevivir. Los agrónomos tienen un concepto llamado déficit hídrico acumulado, que mide cuánta agua le falta a un sistema agrícola para operar de manera normal. En varias regiones del norte de México, ese déficit hídrico acumulado después de mayo ya era equivalente al que normalmente se observa al final de una sequía de varios meses. Esto tiene consecuencias concretas. Los cultivos de maíz, frijol y sorgo, que estaban en etapas críticas de desarrollo durante la primera ola de calor, sufrieron estrés hídrico severo. La Secretaría de Agricultura reportó pérdidas de cosecha estimadas en varios estados del norte. Las cifras definitivas todavía se están compilando, pero los estimados preliminares hablan de reducciones significativas en el rendimiento de cultivos básicos para la alimentación regional. Ahora imagina que sobre ese suelo ya agotado, sobre esos cultivos ya estresados, sobre esas regiones ya en déficit hídrico, llega una segunda ola de calor. No empieza desde cero, empieza desde el punto donde terminó la primera. Eso es lo que está ocurriendo ahora, y es la razón fundamental por la que los especialistas en seguridad alimentaria están mirando el norte de México con preocupación que va más allá de lo que las temperaturas por sí solas justificarían. Después del suelo están las presas. La CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, publica semanalmente los niveles de almacenamiento de las principales presas del país. Las presas del norte, que sirven tanto para riego agrícola como para agua potable urbana, ya venían operando por debajo de su capacidad histórica promedio antes de la primera ola de calor. Durante los 14 días de calor extremo, la combinación de aumento en la evaporación superficial y el incremento en la demanda de agua para uso humano y agrícola redujo los niveles de almacenamiento adicionalmente. Algunas presas en Sonora, Chihuahua y Tamaulipas están operando en este momento a menos del 30% de su capacidad. Eso no es una emergencia inmediata en la mayoría de los casos, pero es un margen de seguridad significativamente reducido para enfrentar una segunda ola de calor de intensidad similar o mayor. Hay una idea en climatología que se llama condicionamiento previo del sistema, o en inglés, preconditioning. La idea es que los eventos climáticos extremos no ocurren en un vacío. Cada evento transforma las condiciones del sistema sobre el cual el siguiente evento va a operar. La primera ola de calor condicionó el sistema mexicano en varias dimensiones que hacen que la segunda sea inherentemente más peligrosa, incluso si las temperaturas absolutas fueran idénticas. El primer factor de condicionamiento es el albedo del suelo.
El albedo es la capacidad de una superficie de reflejar la luz solar. El suelo húmedo tiene un albedo relativamente alto. Refleja una parte significativa de la radiación solar que recibe y absorbe la energía restante, moderando su temperatura a través de la evapotranspiración. El suelo seco y agrietado tiene un albedo mucho más bajo. Absorbe más radiación, no puede enfriarse a través de evaporación porque no tiene agua para evaporar, y eleva su temperatura superficial a valores que pueden ser varios grados más altos que los del suelo húmedo bajo las mismas condiciones atmosféricas. Las regiones que fueron golpeadas por la primera ola de calor están ahora, en muchas zonas, con suelos significativamente más secos que en mayo. Esto significa que cuando la segunda ola llega con temperaturas similares a las de la primera, las temperaturas reales a nivel del suelo, las que afectan directamente a los cultivos y a las personas que trabajan y viven al aire libre, van a ser más altas. No porque la atmósfera sea más caliente, sino porque el suelo ya no tiene el mecanismo de amortiguación que tenía antes. El segundo factor es la humedad atmosférica residual. Esto puede parecer contraintuitivo, porque normalmente asociamos la humedad con sensación de mayor calor. Y eso es correcto en términos de confort humano. Pero en términos meteorológicos, la humedad también contribuye a la formación de nubes que pueden moderar la radiación solar durante el día y reducir la pérdida de calor hacia la atmósfera durante la noche. El norte de México, en condiciones normales de verano temprano, tiene un cierto nivel de humedad atmosférica que forma nubes cúmulos por las tardes y que modera levemente tanto los picos diurnos de temperatura como los mínimos nocturnos. Después de semanas de calor extremo con evaporación intensa y sin precipitación significativa, el contenido de humedad atmosférica en varias regiones está por debajo de lo normal para esta época del año. Eso tiene un efecto que pocos reportes mencionan. Las noches son más frías en términos absolutos, pero los días son más calientes. La ausencia de humedad atmosférica significa ausencia de la moderación que normalmente proporcionan las nubes. El sol golpea con más intensidad sobre un suelo que ya no puede enfriarse, y las temperaturas máximas diurnas pueden exceder las de la primera ola, incluso bajo una cúpula de calor de intensidad atmosférica comparable. El tercer factor, y este es quizás el más importante y el menos discutido, es lo que los climatólogos llaman el efecto de isla de calor ampliado. Las ciudades siempre son más calientes que las zonas rurales circundantes. El asfalto, el concreto, la densidad de edificaciones y la falta de vegetación hacen que los entornos urbanos absorban y retengan calor de manera mucho más eficiente que el campo. Este fenómeno se llama isla de calor urbana y está bien documentado en todas las grandes ciudades del mundo. Necesitamos hablar del agua. No de la lluvia que no cayó durante la primera ola. Del agua que está disponible ahora para las personas, los agricultores y los ecosistemas de México, mientras la segunda ola comienza a instalarse. México lleva años en una trayectoria de estrés hídrico creciente. No es un secreto. Los datos de la Conagua sobre niveles de presas, acuíferos y disponibilidad per cápita de agua dulce muestran tendencias de reducción consistentes desde hace más de una década en varias regiones del país. El norte de México es la región más afectada, y es precisamente la región donde la primera ola de calor fue más intensa y donde la segunda se está instalando ahora. La presa Boquilla en Chihuahua, la presa Boquilla en Chihuahua, la presa Barte R.J. Gómez en Tamaulipas. Todas ellas forman parte de sistemas de riego que sostienen agricultura en regiones que producen una parte significativa de los alimentos del norte del país. Y todas ellas están operando en este momento con niveles de almacenamiento que representan una fracción de su capacidad total. Ahora agrega a ese panorama la demanda adicional de agua que genera una segunda ola de calor.
Las necesidades de agua para riego agrícola aumentan directamente con las temperaturas. Cada grado adicional de temperatura incrementa la tasa de evapotranspiración de los cultivos, lo que significa que los agricultores necesitan regar más para mantener el mismo nivel de humedad en el suelo. En un momento en que las reservas ya están bajas y la segunda ola está elevando las temperaturas nuevamente, los sistemas de riego están siendo sometidos a una demanda que en algunos casos supera la disponibilidad. Esto genera decisiones imposibles. Riegan los cultivos que todavía pueden salvarse y agotan las reservas de agua potable urbana, o priorizan el agua potable y asumen pérdidas adicionales en la producción agrícola. No son decisiones hipotéticas. Son decisiones que los administradores de cuencas hidrológicas y los gobiernos estatales están tomando ahora mismo, con información incompleta y bajo presión de tiempo. Quiero ser muy directo aquí, porque este es quizás el componente de la cascada que más directamente va a afectar a más personas en México en los próximos meses. La seguridad alimentaria de una región no es solo una función de cuánto se produce localmente. Es una función compleja que incluye lo que se produce, lo que se importa, los precios a los que llega a los consumidores y la capacidad de las poblaciones más vulnerables de acceder económicamente a esos alimentos incluso cuando están disponibles. La primera ola de calor ya afectó la producción. Las estimaciones de pérdidas en cultivos de maíz, frijol, sorgo y hortalizas en el norte del país varían dependiendo de la fuente, pero el consenso entre los analistas agrícolas apunta a reducciones de rendimientos significativas en los estados más afectados. Ahora, con la segunda ola instalándose en el momento crítico para otros cultivos, particularmente aquellos en etapas de floración y llenado de grano, que son extremadamente sensibles al calor, las pérdidas adicionales no son una posibilidad teórica, son una probabilidad concreta que los propios productores ya están calculando. Pero el impacto en los alimentos no se limita a los cultivos. El ganado también está bajo estrés severo. Cuando las temperaturas superan los 35 grados por periodos prolongados, el ganado bovino reduce su consumo de alimento, pierde peso y disminuye su producción de leche. En condiciones de calor extremo prolongado, la mortalidad en hatos ganaderos, sin acceso adecuado a sombra y agua, puede ser significativa. Las regiones ganaderas del norte de México, Sonora, Chihuahua, Coahuila, que son productoras importantes de carne y leche para el mercado nacional, están enfrentando exactamente esas condiciones durante la segunda ola. El impacto en los precios no es inmediato. Los mercados de alimentos tienen cierta inercia. Los precios no suben al día siguiente de una pérdida de cosecha. Pero la cadena de consecuencias es predecible y está siendo monitoreada por analistas de la Secretaría de Agricultura y por organizaciones internacionales como la FAO. Reducción de producción local más demanda constante equivale a presión al alza en precios. Presión al alza en precios de alimentos básicos equivale a mayor proporción del ingreso destinada a alimentación para los hogares de menores recursos. Mayor proporción del ingreso destinada a alimentación significa menor capacidad de gasto en otras necesidades básicas como salud, educación y vivienda. Hay una dimensión de esta cascada que ha recibido cobertura mediática, pero que merece un análisis más profundo del que generalmente se le da. Los incendios forestales. El norte y el noroeste de México ya tenían, antes de la primera ola de calor, condiciones de sequía que los especialistas en manejo forestal consideraban de alto riesgo para incendios. La combinación de años consecutivos de precipitación por debajo del promedio histórico en varias regiones montañosas, más el calor extremo de mayo, creó lo que los bomberos forestales llaman combustible seco. El combustible seco no necesita condiciones atmosféricas excepcionales para encenderse. Necesita una chispa. Puede ser un rayo, puede ser una línea eléctrica que falla por el calor,
Puede ser actividad humana, puede ser la fricción del viento en ramas secas. En condiciones normales de humedad, muchas de esas chispas se apagan solas o producen incendios pequeños que los equipos de supresión pueden controlar. En condiciones de combustible extremadamente seco, bajo una segunda ola de calor que mantiene la humedad relativa en mínimos históricos y que genera vientos cálidos por las diferencias de presión atmosférica que crea la propia cúpula de calor, esas mismas chispas pueden convertirse en incendios de comportamiento extremo. El comportamiento extremo en incendios forestales no es solo un incendio grande, es un incendio que genera su propio clima local. Las columnas de humo y calor pueden crear su propio sistema de convección, produciendo tormentas eléctricas pirogénicas, tormentas generadas por el calor del incendio mismo, que producen rayos adicionales que encienden nuevos incendios. Se mueven en direcciones impredecibles, cambian de velocidad de manera repentina y superan la capacidad de supresión de cualquier brigada forestal. Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, las montañas de Chihuahua, Durango y Oaxaca, todas ellas regiones de alta biodiversidad, con comunidades forestales que dependen del bosque para su sustento económico y que almacenan carbono que tomó siglos acumular, están en condiciones de alto riesgo de incendio, mientras la segunda ola de calor reduce aún más la humedad del combustible forestal. Aquí está la parte de esta historia que tiene la mayor capacidad de sorprender a la gente, la parte más contraintuitiva, porque involucra algo que normalmente asociamos con alivio: la lluvia. México tiene una estación de lluvias. Comienza, dependiendo de la región, entre junio y julio, y representa la mayor parte de la precipitación anual en muchas zonas del país. Esas lluvias son el mecanismo natural que normalmente termina las olas de calor de verano, los frentes de humedad atlántica que penetran desde el Golfo de México y que producen las lluvias vespertinas características del interior del país. Y esas lluvias van a llegar. Son parte del ciclo atmosférico estacional de México, y no van a cancelarse porque hubo 2 olas de calor extremo. El problema es lo que encuentran cuando llegan. Un suelo que ha pasado semanas bajo calor extremo sin lluvia significativa no es solo un suelo seco. En muchos casos, especialmente en zonas con suelos arcillosos o en pendientes donde la cubierta vegetal ha sido reducida, es un suelo que ha desarrollado lo que los hidrólogos llaman una costra superficial hidrofóbica, una capa superficial que, paradójicamente, repele el agua en lugar de absorberla. Este fenómeno ocurre cuando la desecación extrema concentra ciertos compuestos orgánicos en la superficie del suelo de una manera que crea una barrera física entre las gotas de lluvia y el suelo subyacente. El agua no penetra, corre sobre la superficie. Agua que corre sobre la superficie de laderas que tienen suelos secos y cobertura vegetal reducida por el calor y los incendios genera escurrimiento masivo. Ese escurrimiento se acumula en barrancos y ríos con mucha más rapidez de lo que ocurriría si el suelo estuviera en condiciones normales. Y cuando llega a zonas bajas y comunidades en valles, muchas de las cuales no están diseñadas para manejar caudales de ese volumen, puede convertirse en inundaciones repentinas de alta velocidad. Las inundaciones repentinas, flash floods, son uno de los tipos de desastre natural con mayor tasa de mortalidad. No porque sean necesariamente de grandes dimensiones, sino porque ocurren con muy poco aviso, a veces minutos, y porque el volumen y la velocidad del agua que transportan tiene una fuerza destructiva desproporcionada. Los especialistas en gestión de riesgos tienen un término para esta secuencia específica: el ciclo sequía-inundación. Y México, particularmente en sus regiones montañosas y en los valles que drenan de ellas, ha experimentado este ciclo en múltiples ocasiones históricas con consecuencias devastadoras. Las 2 olas de calor consecutivas que estamos documentando están creando exactamente las condiciones de suelo y vegetación
que hacen que la transición hacia la temporada de lluvias, que en circunstancias normales sería el momento de alivio que todos esperan, se convierta potencialmente en la siguiente fase de la cascada de riesgos. Hay algo que quiero reconocer en este punto del video, porque sería deshonesto no hacerlo. México no está observando esta crisis pasivamente. Hay respuestas institucionales ocurriendo. Hay ciudades y estados que están tomando medidas. Y algunas de esas respuestas merecen ser documentadas, no porque resuelvan el problema estructural, no lo resuelven, sino porque representan el tipo de aprendizaje en tiempo real que determina si una sociedad reduce su vulnerabilidad frente a estos eventos con el tiempo o si sigue igual de expuesta cada vez que ocurren. Monterrey, que fue una de las ciudades más afectadas durante la primera ola de calor, ha estado implementando un protocolo de refugios climáticos, espacios públicos con aire acondicionado que permanecen abiertos durante horas extendidas para que personas sin acceso a climatización en sus hogares puedan refugiarse durante los picos de calor diurno. Este tipo de protocolo ha demostrado, en ciudades europeas que los implementaron después de 2003, ser uno de los instrumentos más efectivos para reducir la mortalidad por calor extremo en poblaciones vulnerables. El gobierno de Sonora ha activado alertas tempranas para comunidades en zonas de alto riesgo de incendio forestal, coordinando con la Comisión Nacional Forestal y con brigadas comunitarias que en muchas regiones de la Sierra Madre tienen décadas de experiencia en manejo de fuego. La Secretaría de Salud Federal ha emitido protocolos específicos para trabajadores al aire libre que incluyen restricciones de horario para actividades de alto esfuerzo físico durante las horas de mayor calor, medidas que en varios estados europeos son obligatorias por ley durante olas de calor declaradas, pero que en México siguen siendo, en muchos sectores, recomendaciones en lugar de mandatos. Estas respuestas son reales y son importantes, pero hay que nombrar también lo que no está ocurriendo con la velocidad o la escala que la magnitud del problema requeriría. La inversión en infraestructura de agua, presas, acuíferos, sistemas de distribución, que podría aumentar la resiliencia de las regiones más afectadas frente a ciclos de sequía como el actual, no es un proyecto que se implementa en semanas ni meses. Requiere planificación de mediano y largo plazo, inversión sostenida y continuidad institucional que los ciclos políticos no siempre favorecen. La transformación de los sistemas de alerta temprana de riesgos climáticos en México para que estén mejor integrados con los sistemas de predicción meteorológica y con los protocolos de respuesta de emergencia local, es un proceso que organizaciones como el Centro Nacional de Prevención de Desastres llevan años promoviendo, pero que sigue siendo desigual en su implementación a lo largo del territorio nacional. Quiero dar un paso atrás en este punto y hablarte de la ciencia que subyace a todo lo que hemos discutido esta noche, porque hay un concepto que conecta todas las piezas de esta cascada y que merece ser explicado con claridad. El concepto se llama riesgo compuesto, o en inglés, compound risk. El riesgo compuesto ocurre cuando múltiples factores de estrés interactúan simultáneamente o de manera secuencial de una forma que produce consecuencias significativamente peores que la suma de sus partes individuales. El ejemplo clásico que los climatólogos usan es una ola de calor combinada con sequía. Por separado, una ola de calor de 2 semanas es un evento de impacto serio pero manejable. Una sequía estacional es un evento de impacto serio pero manejable. Cuando ocurren juntos, se potencian mutuamente de la manera que hemos descrito esta noche. La sequía seca el suelo suelo seco amplifica el calor local, el calor amplificado agrava la sequía, y el resultado es un evento con consecuencias que ninguno de los dos factores produce de forma independiente. Ahora agrega a eso 2 olas de calor secuenciales en lugar de una. Agrega el condicionamiento previo del sistema que describimos en la parte 2.
Agrega la reducción de reservas hídricas que describimos en la parte 3. Agrega el estrés sobre la producción alimentaria. Agrega el riesgo de incendios forestales. Agrega la posibilidad de inundaciones repentinas cuando lleguen las lluvias sobre suelos incapaces de absorberlas. Eso es lo que los especialistas en riesgos climáticos llaman una cascada de riesgos compuestos. Y es precisamente por eso que lo que está ocurriendo en México ahora es algo cualitativamente diferente a lo que cubrimos hace 3 semanas. No es simplemente más calor, es calor operando sobre un sistema ya estresado, que activa simultáneamente múltiples cadenas de consecuencia que se refuerzan mutuamente. La ciencia del riesgo compuesto es relativamente nueva como campo formal. Los primeros marcos conceptuales importantes para estudiarla de manera sistemática se desarrollaron en los años 2010, a medida que los investigadores comenzaron a darse cuenta de que los modelos climáticos que estudiaban un solo tipo de evento extremo a la vez, solo sequía, solo ola de calor, solo inundación, estaban subestimando consistentemente el riesgo real porque ignoraban las interacciones entre eventos. La honestidad requiere que termine este video reconociendo tanto lo que la ciencia puede decir con confianza como lo que no puede predecir con precisión. Lo que podemos decir con confianza es esto. La segunda ola de calor que está instalándose sobre México en este momento llega en condiciones de sistemas significativamente más estresadas que las de mayo. El suelo está más seco, las reservas de agua están más bajas, las poblaciones vulnerables están más fatigadas. La infraestructura eléctrica tiene menos margen, y los cultivos que quedaron después de las pérdidas de la primera ola tienen menos capacidad de tolerar un nuevo episodio de estrés térmico. Eso no es alarmismo, es la descripción física del estado actual del sistema, basada en los datos disponibles. Lo que no podemos predecir con precisión es cuánto durará esta segunda ola, qué tan intensas serán sus temperaturas máximas, si producirá el tipo de bloqueo atmosférico prolongado que caracterizó a la primera, y exactamente qué combinación de consecuencias de la cascada se materializarán y con qué intensidad. Con esas aclaraciones, déjame presentarte los 2 escenarios que el estado actual del sistema hace más plausibles. El primero es el escenario de resolución moderada. En este escenario, la segunda ola de calor dura entre 7 y 10 días, menos que la primera. La cúpula de calor no alcanza la misma persistencia que la de mayo, porque los patrones de la corriente de chorro permiten que el sistema de alta presión se debilite antes. Las temperaturas máximas son comparables a las de mayo en las regiones más afectadas, pero la menor duración reduce el impacto acumulado sobre la salud humana, la agricultura y la infraestructura eléctrica. Las pérdidas agrícolas adicionales son significativas, pero no catastróficas en términos de seguridad alimentaria nacional. Los incendios forestales ocurren, pero son manejados antes de alcanzar el comportamiento extremo. La transición hacia las lluvias produce algunos episodios de escurrimiento intenso, pero sin eventos de inundación de grandes dimensiones. En este escenario, la cascada se detiene antes de alcanzar sus consecuencias más graves. El daño es real y significativo, pero dentro de la capacidad de respuesta institucional del país. El segundo es el escenario de escalada compuesta. En este escenario, la segunda ola de calor tiene una duración comparable o superior a la primera. Los factores de condicionamiento previo que describimos, suelo seco, reservas bajas, infraestructura ya al límite, amplifican el impacto de cada día adicional de calor de manera no lineal. Los sistemas de salud en las regiones más afectadas alcanzan o superan su capacidad de respuesta a casos de golpe de calor. Los apagones afectan a comunidades durante periodos extendidos, eliminando el acceso a aire acondicionado en el momento de mayor necesidad.
Los incendios forestales en las condiciones de combustible extremadamente seco alcanzan comportamiento extremo en al menos una región montañosa significativa. La primera lluvia intensa de la temporada, cuando llegue, encuentra suelos en condiciones hidrofóbicas y produce escurrimientos que generan inundaciones repentinas en zonas de alta vulnerabilidad. Las pérdidas agrícolas combinadas de las dos olas de calor producen un impacto en precios de alimentos básicos que es estadísticamente significativo y que se manifiesta durante los meses siguientes en los mercados de las regiones más afectadas. En este escenario, la cascada completa la mayor parte de su recorrido. Las consecuencias son de la escala que justifica que los especialistas en riesgos climáticos usen la palabra que usaron al principio de este video.